Bienvenidos a las Crónicas de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender el presente. Hoy vamos a hablar de la historia del narcotráfico en México a propósito del juicio que se lleva a cabo en Nueva York en contra del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Su nombre no solo suscita titulares en los diarios del mundo, sino también aparece en los correos mexicanos y en las series de televisión estadounidenses, en donde se cuentan las toneladas de cocaína, los asesinatos y las fantásticas huidas de prisión del otrora jefe máximo del cartel de Sinaloa. Por eso viajemos a principios del siglo XX para desentrañar los orígenes del tráfico de drogas de México a Estados Unidos. De acuerdo con Luis Astorga, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, el opio fue la principal sustancia psicotrópica que comenzó a popularizarse en Baja California y en el sur de los Estados Unidos por cuenta de las migraciones chinas al puerto mexicano de Mazatlán. Durante y después de la Primera Guerra Mundial, los niveles en el consumo estadounidense de opio se dispararon. Pese a intentos para prohibirlo, el cultivo floreció y el narcotráfico se cimentó como un sistema corporativo de alta capacidad corruptora. El historiador mexicano Héctor Aguilar lo pone en estas palabras: al amparo de la amapola crecieron pueblos y se dilataron fortunas. El crecimiento de los cultivos ilícitos se extendió sobre las serranías de Sinaloa, Durango y Chihuahua para los años 40 y 50. Ya en los 60, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson criticó a su homólogo mexicano Gustavo Díaz Ordaz por la permisividad de su administración con el narcotráfico. El mandatario azteca le respondió: México es el trampolín de la droga hacia Estados Unidos. Cierren sus albercas y se acaba el trampolín. En 1971, el presidente Nixon lanzó su célebre estrategia de guerra contra las drogas, mientras México se consolidaba como el principal productor de heroína y marihuana de finales del siglo XX. Los años 80 fueron escandalosos para la política de México. Se comenzaron a descubrir nexos entre candidatos presidenciales y narcotraficantes, luego de que la CIA revelara informaciones de inteligencia que nunca pudieron ser probadas. Entre tanto, Colombia cobró protagonismo por su liderazgo mundial en la producción de cocaína. Por años, Pablo Escobar y otras figuras establecieron nexos con los grupos mexicanos. Pero con la decadencia de los grandes carteles en Colombia, los mexicanos poco a poco dejaron de ser transportadores de la droga colombiana hacia Estados Unidos para convertirse en poderosas organizaciones criminales como la del cartel de Guadalajara, liderada por Miguel Ángel Félix Gallardo en los años 80. Este capo de la cocaína fue capturado y procesado en 1989, dejando el camino libre a sus principales subalternos, entre los que se cuentan el Chapo Guzmán y los hermanos Arellano Félix. En este punto nacieron los 4 grandes carteles de la droga mexicanos: el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, el cartel de Juárez y el cartel de Tijuana. El Chapo fue el fundador del cartel de Sinaloa, su lugar de origen y donde su papá a mediados del siglo XX cultivó el opio que habían traído los chinos. Los hermanos Arellano Félix fundaron el cartel de Tijuana. El cartel de Sinaloa y el de Tijuana se convirtieron en enemigos que batallaban por el control del negocio. El 24 de mayo de 1993, una balacera en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara terminó con la vida de 7 personas, incluyendo al cardenal Juan Jesús Posadas. El tiroteo se produjo por el enfrentamiento de 2 bandas de sicarios, los Arellano Félix, que buscaban asesinar al Chapo Guzmán. Días más tarde, el Chapo fue capturado en la frontera con Guatemala y puesto en prisión por cerca de 9 años. Su escape del penitenciario en el 2001 fue gracias al trabajo de 71 personas, entre ellas 15 funcionarios de la cárcel. Una vez libre, en el 2003, el Chapo logró asesinar a Ramón Arellano Félix. En 2006, el presidente Felipe Calderón decidió militarizar la lucha contra el narcotráfico y desde entonces se inició una oleada de violencia que ha dejado 250.000 asesinatos y que ha llevado a cuestionamientos crecientes de la política de guerra contra las drogas y de involucrar a los militares en la lucha contra el crimen organizado. En el 2015, luego de haber pasado nuevamente un año en prisión, el Chapo volvió a fugarse a través de un túnel, causando revuelo internacional. El gobierno del presidente Peña Nieto sintió alivio el 8 de enero de 2016, cuando lo recapturaron por tercera vez.
Con su extradición a Estados Unidos en 2017 y su actual juicio en Nueva York, la defensa del Chapo busca desviar la atención a Ismael El Mayo Zambada, a quien señala como el verdadero jefe del cartel de Sinaloa. El Mayo ha logrado estar más de 50 años en el mundo del narcotráfico sin un solo día en prisión. Carteles del Golfo, de Tijuana y de Juárez desaparecieron. El de Sinaloa tomó las riendas y el control de los contactos de la droga. Como competencia, en el siglo XXI, le surgieron el cartel Jalisco Nueva Generación y la banda criminal Los Zetas. Con el Chapo preso y procesado en Estados Unidos, el negocio del narcotráfico en México continúa tan rentable y violento como siempre. Y hoy, como a lo largo de la historia, un cartel sucede a otro cartel y cada capo caído o preso es reemplazado por uno nuevo. Gracias a ustedes por acompañarme en esta breve historia sobre el narcotráfico en México. Los invitamos a que esta y otras historias las visiten en nuestro sitio web france24.com.